Hola a todos, espero que estén bien. Bueno, como les dije en el video que hice también el día de hoy hablando sobre la supuesta parágrafo en el acuerdo de paz que pone el tema de una constituyente, Daniel Coronel le hizo una entrevista hoy también al presidente, se la hizo y la reveló el día de hoy. Vamos a leerla, que es esta. Y es donde vamos a leer y vamos a analizar cada frase del señor presidente. Vuelvo y les digo, voy a hacer, aunque yo tengo mi posición personal a la entrevista, voy a dar también una posición técnica de lo que el presidente diga. Señor presidente, el país está desconcertado con el tema de la constituyente. ¿Usted quiere saltarse las reglas que están establecidas en la constitución para reformarla? Gustavo Petro responde, no, para nada. Él lo ha dicho. Es que, bueno, voy a seguir leyendo. La constitución de Colombia establece las formas de cambiarse. Puede ser por el Congreso, en acto legislativo, a través de referéndum constitucional, que también tiene que pasar, que después de que es votado y todo y es aceptado, tiene que el Congreso legislar por obligación. O por una Asamblea Nacional Constituyente, que también tiene que pasar por el Congreso. Ahí está escrito esos artículos. Yo no he hablado de los medios, sino del contenido. Lo que he dicho es que significa que el pueblo declare en poder constituyente. Eso es una actitud de la población, no de un medio. La constitución dice que el poder emana del pueblo. Hoy se extrañan de que un presidente convoque el poder constituyente, de que le diga al pueblo que decía, que adquiera las formas organizativas, la decisión y la voluntad de expresarse. Eso es democracia. Lo que el presidente de Colombia está pidiendo al pueblo es apersonarse de la democracia. Al señor Gustavo Petro, en mi posición personal, lo que él dice es totalmente cierto. Es que el pueblo es el que tiene que tomar la decisión de que si quiere una constituyente o no. Totalmente cierto. Ahora, que sea el pueblo el que pueda obligar al Congreso a votar algo, no. ¿Por qué? Porque hablemos de representatividad. Otra vez. Petro llega con 11 millones de votos. Casi. O más de 11 millones de votos. Rodolfo Hernández queda el segundo en la contienda con 10 millones de votos. Hasta ahí sabemos que la representatividad no quedó tan alta como muchos no la quieren vender. Ahora, el Congreso llegó con más de 14 millones de votos. ¿Quién tiene más representatividad? El Congreso. ¿Por qué? Porque representa varios sectores de varias personas, no solo las de un cierto sector presidencial o cierto sector de que llegó segundo y no representa varias. Entonces, ahí es donde yo les decía mucho a algunas personas, no sepan votar, no se vendan por un tamal, no se vendan por una teja, por un ladrillo, por un bono. Pero no. Y eso es educación política. Y yo entiendo al presidente que quiera enseñar el poder constituyente, pero yo creo que primero hay que enseñar a la gente a cómo votar en este país. Que sepan que la democracia es lo más importante para que ellos se sientan representados, pero por lo visto no. Señores, prosigo. Pero usted en Cali sí habló concretamente de la necesidad de convocar una asamblea constituyente. Un mes después culpó a los medios y dijo que todo era un invento. Eso es verdad. Ahí quiero mostrarle un video suyo, primero llamando a asamblea y después negando que todo el mundo lo oyó decir. ¿Cómo se puede convocar una asamblea por fuera de la normativa vigente? Usted saca un pedazo del video, dice Gustavo Petro. Como siempre se ha usado, no saca lo que explico en esa. En otras reuniones he sido explícito en que hay unos medios para expresar el poder constituyente. Puedo expresarle en un cabildo abierto, a través de consultas, asambleas populares, de una asamblea nacional constituyente o de un referendo constitucional. Este último fue el que usó Uribe hace varios años y fue derrotado por el pueblo. Ahí él quería. Y entre otras, mencionar a Uribe, yo creo que es verdad. Los últimos grandes referendos no han salido. La consulta anticorrupción no funcionó. El referéndum de la reelección de Álvaro Uribe
Tampoco le funcionó. Es algo curioso, no se logra tener esa mayoría absoluta para obtener ese referendo. El poder constituyente se puede estudiar también a través del Congreso. Lo han intentado ciertos medios de comunicación hacer creer que yo soy como Uribe. Y si lo digo es un pecado. Pero cuando era Uribe lo aplaudían, lo ensalzaban. Los dos proyectos son totalmente diferentes. En el que enarbola Uribe es autoritario, antidemocrático y destruye los valores democráticos con una falsa teoría de seguridad. Lo que ha hecho es matar y concentrar la riqueza. Yo he venido repartiendo una y otra vez que no soy como Uribe. Vean, el presidente ahí está diciendo algo muy cierto. Cuando él estuvo en Cali, sí dijo asamblea constituyente. Nadie está negando eso. Pero los comentarios que salieron después de eso, nadie los mostró. Lo repito y le digo a la gente. ¿Estuvo bien cuando Uribe se quiso modificar la constitución para poder reelegir? ¿Estuvo bien cuando lo hizo? Yo siento que hay dos gobiernos diferentes y Gustavo Petro tiene que aprender a ser totalmente diferente a sus anteriores predecesores. A sus predecesores tiene que ser diferente. Bueno, sigamos. Lo hice por aquello de la intención de reelegirse y aferrarse al poder. A mí no me interesa reelegirme, ya lo había hecho muchas veces, ya lo dijo 1000 veces. Que se haya donde va la crítica, perpetuarme en el poder para qué. El pueblo no se va a expresar para ver si el presidente de la república se queda o no. O sea, una tontería. Esa expresión tiene que ser para volver a uno de los temas puntuales que no se han podido resolver en la vida del Congreso en los últimos años, en los últimos 30 años. Hay temas como el cumplimiento del acuerdo de paz con las FARC, el ordenamiento territorial que se quedó en promesa, la reforma política o la reforma a la justicia. Otro tiene que ver con la verdad judicial, el perdón social, el único que puede dar la posibilidad de una reconciliación en el pueblo. Aquí tengo el documento del Consejo Nacional de Seguridad de las Naciones Unidas con el acuerdo de paz. Lo fundamental es la carta firmada por Juan Manuel Santos como jefe de Estado. Dice textualmente: quisiera también a nombre del Estado hacer declaración oficial de buena fe de forma de claro unilateralmente del Estado. Entonces, si hay un incumplimiento, el mundo internacional puede actuar. Si la normativa interna no permite el cumplimiento del acuerdo de paz, el Estado colombiano se comprometió a varias normas para que se pueda cumplir, ¿verdad? Vuelvo y le digo, aquí la gente quiere reelegir al presidente, yo siento que no. Yo no puedo estar de acuerdo con que reelijan a Gustavo Petro. ¿Por qué? Voy a dar un ejemplo de politología pura y dura. La Revolución Francesa. La Revolución Francesa sacan a los reyes y llega la época de terror. De Robespierre. Cuando Robespierre llega al poder, después hay un tema de terror, Después de él viene algo llamado una junta. Después de él viene Napoleón. Después viene la recuperación de la familia Borbón. Y después viene esa pintura donde aparece la mujer francesa llevando la bandera de Francia. Esa fue el último. Y entre ese lapso se demoraron 40 años para constituir una nación democrática y pura y dura. Colombia está pasando por lo mismo. No sabemos si el próximo presidente sea de centro, sea de izquierda o sea de derecha, pero ya en estos momentos Colombia ya está dividida en varios sectores que pueden escoger a cualquiera y generar democracia de todas las formas y colores necesaria. Entonces yo siento que el presidente aquí está siendo muy claro. Él no se va a reelegir. Tiene un proyecto, pero él no se va a reelegir. El concepto del pueblo del que usted habla resulta confuso. El pueblo no es un bloque homogéneo. Son miles de personas que marchan contra usted y las miles de personas que marchan a su favor. ¿Cómo se mide lo que quiere el pueblo? ¿Por aplausómetro? ¿O apelar al pueblo para modificar la constitución por mecanismo por fuera establecido sería irrespetar el ordenamiento institucional? No me confunda el poder constituyente con los medios, por favor. Puede ser referendo, una consulta, puede ser el mismo Congreso. Dudo que lo pueda hacer esta vez porque este mismo acuerdo fue llevado al Congreso por el gobierno Santos.
Allí para aprobar las leyes se presenta el fast track, una forma que no estaba escrita en la Constitución, pero en mi opinión no se llevaron aspectos fundamentales de acuerdo de paz para cambiar la normativa. El Congreso de Colombia no ha asumido la función de poder constituido en una relación con el proceso de paz. Lo puedo resumir en 3 puntos: reforma agraria, transformación de territorio y verdad judicial. Ahí está lo esencial, lo que han evadido, incumplido. Pero nos hemos puesto las botas pantaneras para avanzar en el tema de tierras. Pero si ustedes hacen cuentas, en 8 años solo han entregado 183.000 hectáreas, cuando se van a completar los 3 millones de hectáreas para cumplir el acuerdo de paz. A mí lo que me importa es que los campesinos puedan acceder a tierras fértiles y cambiar la estructura económica desigual del país. Gustavo Petro dice algo muy cierto. La reforma agraria no se puede hacer por ley porque hay muchos intereses agrarios dentro del Congreso. Es totalmente cierto. Este puede ser el gobierno diferente en el tema de Congreso. Han aceptado cosas increíbles. Pero no es el gobierno, no es el Congreso que vaya a aceptar una reforma agraria integral. La reforma agraria la tienen que hacer entregando tierras, entregando suplementos, entregando semillas, entregando abonos. Así se hace la reforma agraria integral sin necesidad del Congreso. Presidente, en eso estamos de acuerdo. Ahora, el tema de verdad judicial deja un poco claro, porque todavía usted está mandando un mensaje todavía chiquito para el tema de la ley de punto final. Y yo, la verdad, eso sí no le copeo. A mí la ley de punto final que usted ha dicho muchas veces que se debe hacer, no, señor, no. Eso es darle impunidad a muchos. Y la impunidad no es buena en una democracia. Seguimos. Ustedes están hablando de unas reformas que pueden tramitarse por la vía normal del Congreso y la búsqueda de consensos. Luego se extiende a la necesidad de la claridad que tienen los colombianos para cambiar la Constitución. Se debe presentar un proyecto de ley con mayoría calificada, revisión de la Corte Constitucional y el respaldo de más de 13 millones de votos. Cuando usted habla del poder constituyente, lo que la gente entiende es que quiere sustituir la Constitución. Usted quiere derogar la Carta Política vigente. Una pregunta que para mí, esta pregunta, yo mismo también la planteé muchas veces en mi cabeza y que me haya gustado yo mismo decírselo al presidente. Eso es un artilugio que ustedes han escrito. Yo no necesito cambiar la Constitución del 91. En realidad esa Constitución nos toca todos los aspectos que han parecido en Colombia, como una crisis climática o el acuerdo de paz con las FARC. Hay muchos temas que no aparecieron en la Constitución, que han debatido la sociedad colombiana a posteriori y que en mi opinión tienen que ser introducidos en un bloque constitucional. Ahí no se entra sino el poder constituyente, a menos de que el Congreso de la República asuma esas funciones. No la han hecho en 30 años. Una simple reforma como la salud no ha podido ser tramitada. Las reformas propuestas por el pueblo desde el estallido social no han sido tenidas en cuenta. Párela. Usted sabe que la reforma a la salud se cayó por culpa de ustedes. Punto. Yo aquí he sido una persona que estoy muy crítico a la reforma a la salud. Se cayó por culpa del mismo gobierno. Y se cayó por culpa del mismo gobierno porque no cumplían con aspectos constitucionales legales. Segundo, no cumplía con la verdadera imagen de salud del pueblo colombiano a futuro. No, señor. No venga a decir que el Congreso no le acepta las reformas, porque el Congreso también es un sector técnico y también han sido sus funcionarios los que han hecho unas cagadas inmensurables. Y cuando digo inmensurables, es la viabilidad fiscal para la reforma a la salud que llegó al Congreso y que no servía para nada. No servía para nada. No explicaba nada. Lo hicieron como saliendo del este. Lo mismo está pasando con la reforma a la educación. ¿Cómo es que hay una viabilidad fiscal que no sirve? Sean serios. Ahora, decirle al Congreso, el Congreso ha ido agregando cosas en proyectos de ley interesantes. ¿Que faltan más? Sí. Pero echarle la culpa al Congreso de todo, no, presidente. El Congreso no tiene la culpa que usted haya gastado todo su capital político en la reforma a la salud. No, señor. En esto sí yo no lo apoyo. Usted dice que la iniciativa suya no es para reelegirse, pero
Debe decirle que hay personas cercanas a usted, como la senadora Isabel Zuleta, que dice estar trabajando activamente por su reelección. El representante David Racedo también, de su línea política, habla de la posibilidad de alargar el periodo. Eso no ayuda mucho a la claridad. ¿Usted desautoriza a las personas que están diciendo esto? Pues es que yo no les he dicho nada. Sí, sí, presidente, pero que usted no les diga nada también deja preocupados. Por ejemplo, David Racero hace unos años decía que él no estaba de acuerdo en que se alargara el periodo de un presidente más años. Y ahora sí. Y ahora personajes como Isabel Zuleta, que ha tenido más salidas en falso que cualquier mujer, que cualquier política, que cualquier congresista, tiene unas salidas en falso gravísimas. Y pues decir que ella que está buscando la reelección suya es un paso en falso. Y más por su gobierno. Pues claro, pero si usted permite que lo digan, a ver. Yo no soy a prohibir que la gente se exprese. Mucha gente quería que yo pudiera reelegirme, tal cual hizo Juan Manuel Santos, que ahora convoca golpe de Estado. Juan Manuel no ha dicho nada de eso, pero bueno. O el señor Uribe, que también convoca un golpe de Estado. Bueno, eso sí es otro tema. Eso es posiblemente algo cierto. Ellos fueron los que se reeligieron. Los hicieron cambiando un articulito. Yo estaba allí como congresista y voté contra. Entonces, si yo mismo he votado en contra de la reelección, ¿por qué ahora la quería? Jamás he planteado que se me reelija. A mí eso no me interesa. Buena respuesta. Es que en la política uno tiene que ser coherente. Si usted un día vota sí, mantenga la palabra con un sí, pero si usted vota no, a los años después, qué incoherente. Por eso yo repito, David Racero, falta de coherencia otra vez. Isabel Zuleta, falta de conocimiento. Muy mal. Una cosa que usted respeta la libertad de expresión de quienes lo quieran elegir, pero lo que sí se puede hacer es apartarse públicamente de esas voces. Esta semana el exfiscal Montalegre dijo que estaba preparando un decreto para convocar una constituyente y plantear su reelección. ¿Usted es capaz de, en esta entrevista, de rechazar enfáticamente las iniciativas? A mí no me interesa eso. ¡Punto! Eso es una respuesta clara. Rechazar lo que dijo el exfiscal del articulito, del paragrafito del tema del acuerdo de paz. Bien, presidente. En esto sí yo puedo estar de acuerdo. A mí no me interesa que el Estado le cumpla al pueblo. A mí lo que me interesa es que el Estado cumpla al pueblo de Colombia. Que el Estado cumpla la paz. No puede seguir siendo tradición un Estado que incumple su palabra, y esa es la única manera de construir paz, de construir una nación. Es el contrato social de convivencia. Si no cumplen los contratos de convivencia, lo que viene es violencia. Y eso ha pasado por incumplimientos de acuerdos de paz. Sí. Señores, cuando se firma el acuerdo de paz, hay algo que llaman la teoría de la paz, de los acuerdos, que siempre queda un porcentaje que no le gusta ese acuerdo. Ese porcentaje iba en mordisco. Pero que militarmente tenía que el gobierno Duque haber planteado una forma de neutralizar ese 15% rápidamente, porque es un 15%. Estamos hablando de 200 personas de disidencias. El gobierno Duque no planteó eso. Y pues, ¿qué dijo? Pues los dejó avanzar y crecer. Y lo que permitió es que ellos actualmente sean una GAO otra vez y con gran poder, que son las disidencias de las FARC, del Estado Mayor, de las FARC, que es Iván Mordisco. Pero adicionalmente la persecución judicial y política que hizo el gobierno Duque contra Iván Márquez y Jesús Santrich, saltándose el acuerdo de paz, lo que generó fue que ellos conformaran otro grupo, y este grupo ya se volvió una GAO. Se volvió GAO cuando estaba el gobierno Duque. Y esto es por no entender el tema de ese famoso contrato de convivencia. Es un buen tema, es algo muy coherente del presidente. Álvaro Leiva salió mal de la Cancillería. Le preguntó sobre la teoría de que el acuerdo de paz lo facultaba a usted para convocar una constituyente, o usted se enteró por redes como el resto de los colombianos. Álvaro Leiva fue asesor de Juan Manuel Santos. ¿Y qué tiene que ver eso? Bueno, pero Santos es expresidente y no es quien trajo el tema de la constituyente.
Leiva le ocultó a usted sobre la novedosa tesis de acuerdo de paz. Él planteó temas durante muchas reuniones siendo canciller. Recuerdo que hablamos varias veces ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y yo estaba pensando en ir a la ONU porque ha encontrado que no quiere cumplir el acuerdo de paz. Sé que la mitad de la población no apoya el proceso de paz, pero hay una mitad de la población que sí quiere la paz. Yo intento cumplir con el proceso porque si en un estado incumple puede haber esas sanciones internacionales. Deben ajustarse las normas para cumplir el acuerdo en Colombia. Comprometido en la comunidad internacional. Cambia ahí las normas, es lo que yo quiero. Esa respuesta es como para salir del paso. Pero bueno, cumplir el acuerdo de paz, punto. Sí. Usted y Álvaro Leiva tienen esa lectura, pero todos los arquitectos del acuerdo, sin excepción, han dicho que no entienden dónde sacaron ustedes esa teoría. Con eso logró incluso poner acuerdos a todos los expresidentes en contra suya. Usted lleva años defendiendo el proceso de las FARC y nunca se le había oído decir. Para cumplir lo necesita una constituyente. Se dio cuenta de eso apenas la semana pasada. Federico, es que si usted me repite lo mismo que si saliera de mis palabras, me está metiendo en una especie de trampa conceptual. Es posible que una constituyente pudiera resolver los problemas del acuerdo de paz. Eso no es un camino que sea prohibido, pero también es posible que diversos caminos del poder constituyente puedan cambiar las normas que pueda cumplir esto que firmaron. Otro nombre estaba, porque no cambia las normas para que puedan hacer una reforma agraria en Colombia. Yo la propuse en el plan de desarrollo y escondieron los artículos para que el Congreso no los debatiera. Porque no cambia las normas para que la verdad judicial sobre los graves hechos. Es una buena respuesta. Sí, se puede meter en la Constitución el tema de acuerdo de paz. Sí, existe el artículo de paz. El derecho a la paz está ahí. O sea, de hacerlo lo pueden hacer. No lo hacen porque ya está el artículo. Punto. Bueno. Aquí viene otro. Los ministros dijeron que ellos estaban en desacuerdo con la figura de constituyente que no iban a permitir que Colombia se metiera por ese camino. Eso no es claro en desacuerdo de ellos, como usted presidente. Una constitución está reglada por la constitución, no necesariamente tiene que configurarse en mi gobierno. No la hemos presentado al Congreso, no la pienso presentar. No veo que haya un acuerdo nacional que permita esos cambios. ¡Al fin lo dijo! Presidente, sí, señor. No hay un acuerdo nacional que permita los cambios. Es que usted mismo sabe que hay una caja de Pandora. Que hay una caja de Pandora chiquita que puede acabar con la garantización de los derechos y ser una constitución liberal, totalmente liberal, a una constitución ultra conservadora. Presidente, gracias por decirlo. Al fin lo dijo. Sin embargo, hay un pueblo que sí quiere los cambios, que se están convocando para discutir de manera que se pueda expresar el poder constituyente, que no quiere ser convocado por las élites colombianas. Lo que está bien en el Congreso de Colombia es cómo se hunde cambio tras cambio, propuesta de reforma tras propuesta de reforma. ¿Pero por qué? ¿Por qué se le hunden? ¿Por qué no le dice a los medios por qué se le hunden? ¿Por la ineficiencia de su ministro de Hacienda cuando le piden conceptos fiscales? ¿O por la ineficiencia de su ministro del Interior? ¿O porque no son capaces de llegar a acuerdos con los congresistas por temas de egos políticos? Señor presidente, plantee eso mejor. Usted fue parlamentario y votó negativamente muchas iniciativas impulsadas por gobiernos a los que hacía oposición. ¿Por qué ahora a su gobierno no le salen las cosas en el Congreso? Usted califica. Volvió usted a ligar conceptos que yo nunca he ligado. Cuando usted liga el concepto de golpe blando con el que los aprueban las reformas, es lo que está diciendo usted, no yo. Total. Entonces, golpe blando es derrotar un gobierno. Eso no tiene que ver con las reformas. Claro, totalmente cierto. Es decir, que usted reconoce que el Congreso de Colombia no está en eso. Lo están invitando a que sea parte del plan de derrocamiento. Lo están invitando, no son parte. Muy buena respuesta. Pero por la incapacidad del gobierno para tramitar las reformas, usted sí ha hablado de un bloque institucional. ¿Qué era lo que decían los marchantes cuando hablaban del juicio político?
No era una abstracción, los marchantes son convocados por unas fuerzas políticas, no tuvieron éxito en muchas ciudades, están en su derecho, nadie los molestó, nadie puede decir que salió violentado por el gobierno, pero claro, lo que están pidiendo es un juicio político, solo lo hace el Congreso para derrocar un gobierno, así de simple, y eso se llama golpe blando. Pero eso no estamos hablando en este momento y no tiene que ver con la actitud del Congreso frente a las reformas. Si no aprueban las reformas como ocurrió con la salud, incluso en una entrevista hecha por ustedes yo advertía. El famoso shushu. Claro, si no aceptan la reforma a la salud por decreto. Punto. Y la Corte se lo va a aceptar por decreto. Porque la salud es un derecho fundamental, esencial en el país. Entonces, puede pasarlo por decreto para salvar el sistema. O sea, Gustavo Petro en ese momento está, o sea, él está intentando hacer bien las cosas. Vuelvo y le digo, yo estoy en contra de la reforma a la educación, a la reforma a la salud, perdón, la reforma a la educación la amo, la adoro. Por cierto, señores, el martes otra vez se discute. Les recomiendo que vayan y miren. Viva la educación. Y está bien. Bueno, aquí ya vienen otras dos preguntas sobre el tema del chuchu de las EPS, bla bla. Hablan sobre el tema del esquema de salud de los profesores, que aquí ya hablamos. Hablan del ministro de salud, ya hablamos de él hace mucho tiempo. Los escándalos de corrupción en su administración y poco, no se siente el mismo sentido de responsabilidad política. Usted como opositor le reclamaba al gobierno Uribe, Santos y Duque cuando estaban en situaciones similares. ¿Cómo evalúa usted la responsabilidad política? Tengo que asumirla. Sí, es que vuelvo y le digo, la responsabilidad política y se tiene que asumir. Bien, presidente. Eso yo no lo vi en otros gobiernos. Siempre decían que era cierto, que protegían a las personas responsables de lo ilícito, los mantenían en el gobierno, como pasó con el tema de centros poblados. Yo no estoy haciendo eso, yo miro y evalúo, porque también hay mentiras, calumnias. Pero cuando yo veo la certeza y la seriedad de una denuncia, actúo de inmediato. Está, por ejemplo, vino de la prensa mis relaciones con los medios que no sean tan buenas. Pero yo sé que cuando un periodista hace una buena investigación, le pongo cuidado. Siempre trato de investigar si hay alguna verdad allí. Cuando encuentro evidencia, los funcionarios salen. Obvio que el poder trae una soledad, porque el ser humano cambia con el poder. Y hay que tener barreras morales internas muy fuertes, presidente. O sea, que usted siga aceptando la responsabilidad política es lo más lindo que puedo escuchar. ¿Por qué? Porque es que usted es culpable de colocar personas como el Meo López. Y que usted acepte la responsabilidad de haber colocado personas como el Meo López, necesario. Bueno, señores, ya este video se está poniendo muy largo. Vamos a adelantar en algunas respuestas, ya que hay muchas que el presidente ya ha respondido. Y bueno. Aquí hay algo curioso. Benetti no es que sea un experto en alimentación, sabe más de bebidas que de alimentos. Gustavo Petro de ríe. Pero tiene una facultad que son las relaciones públicas. Esa facultad a veces afecta. Pero puedo volver amistades para Colombia. Y en el caso de la FAO podría usar esa habilidad para lograr soberanía alimentaria del país. Seguridad y soberanía. Así que démosle la oportunidad a ver si desarrolla la precisión de los entornos diplomáticos que permiten que pueda hacer alimentación para los pueblos. Total. Eso sí es bueno, Benedetti. Presidente, gracias por haber aceptado esta invitación. Esperamos que no sea la última. Hemos hablado bastante. Los presidentes siempre hacen mamotretos de memorias que nadie lee. Yo espero escribir las mías y que estas experiencias les sirvan al pueblo colombiano. Que no vayan a ser 5 tomos como las de Duque, ni obras selectas. El problema de las memorias presidenciables es que siempre tienen grandes lagunas y solo se acuerdan de los que les conviene. A pesar de las lagunas, son realmente componen la historia de Colombia, como los mal llamados falsos positivos. Ejemplo. Gracias, Daniel y Federico y todas las personas que me han escuchado. Sé que este es uno de los videos más largos que yo he hecho, perdónenme. Pero el presidente dio aquí unos puntos
muy claros. Él no quiere constituyente, porque si quiere ya la haya presentado, pero como no hay unas mayorías claras ni un acuerdo nacional, no se puede dar. Pide que la ciudadanía sepa escoger bien a los legisladores. Y él lo está diciendo claramente no solo porque si él quiere colocar a alguien más en su proyecto político, sino que la gente sepa escoger bien a sus legisladores. Yo siento que es verdad. Yo creo que puede dar el nacimiento de una nueva derecha, puede dar nacimiento de un centro poderoso, puede nacer una izquierda que venga de la línea presidencial de Gustavo Petro, que tengan argumentos, que en los debates, que en las batallas, que no hagan como hacen estos politiqueros, como Paloma Valencia, Cabal, Cadavid, que rompen quórum porque les da la gana y porque no quieren discutir. Las vainas no se juegan así, las vainas se juegan es debatiendo, con argumentos, con un debate serio, pero algo que sí aprendí muchas veces que fui al Congreso es que a veces los votos ya están decididos. Y eso es algo terrible y grave. Señores, gracias. Perdónenme por haberme demorado tanto. Yo sé que este video termina siendo largo y agotador, pero me gusta dar mi opinión a cada pregunta que hace el presidente. Y vuelvo y le digo, me encanta que el presidente acepte los errores, acepte esa responsabilidad política de haber colocado a Olmedo López. Es algo que se debe hacer, que todos los presidentes de derecha e izquierda tienen que aceptar. No decir que todo pasó a sus espaldas, como pasaba con Álvaro Uribe. Entonces, señores, los invito a que se suscriban.